por los estudios de la traducción como disciplina. Ejemplo de esto es la creación de la licenciatura en traducción, que se imparte en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para realizar una traducción, las personas dedicadas a esto deben tener conocimiento de ambas lenguas y su cultura. Debe hacer cotejo de traducciones, corregir estilo, evaluar traducciones, emitir dictámenes sobre la adecuación de traducir o publicar traducciones de diversos textos, hacer críticas, reseñas y prólogos de traducciones, entre otras actividades. La traducción de una obra literaria implica un conocimiento lingüístico y cultural. El grado de complejidad de la traducción literaria es alto, pues las obras mezclan y retratan estilo del autor, postura política y filosófica, por lo que los traductores deben conservar las ideas del autor, pero adecuarlas al público y país al que estará dirigido el texto. Con información de Mariana Sánchez, Conecta Cartelera Cultural Activa. Pues regresamos y por supuesto que ustedes pudieron conocer ya el papel de los traductores. Por esta razón es que vamos a conectar con Adriana Díaz Enciso. Ella es traductora del libro El velo alzado de George Eliot, que fue una mujer que vivió en esta época victoriana, ya conoceremos su nombre más adelante, quien habló sobre la psicología de un personaje pues muy particular. Había un personaje principal que era el segundo de la familia. Este personaje pues estaba en competencia con sus hermanos porque había el primer hermano, el primogénito, era el perfecto. Él, de nombre Latimer, pues no era agraciado físicamente, no era guapo, tampoco le iba bien en las circunstancias de la vida y se enamora de una mujer, pero él tenía una particularidad. Podía tener visiones sobre lo que las demás personas pensaban sobre él y sobre otras circunstancias del mundo. Esto le generó a él una especie de sufrimiento y además acompañado de que a la mujer que él quería no la podía leer, no podía saber qué era lo que significaba él para ella. Vamos a conocer el trabajo de Adriana Díaz Enciso, que hizo la traducción de esta gran obra y pues por supuesto les invitamos a conectar con ella. Como bien dices, la lectura de la traductora o del traductor es la lectura más atenta quizá que puede existir de un texto literario. Y yo creo que entré profundamente al tormento de Latimer, del personaje principal. No es un personaje heroico de ninguna manera, más bien todo lo contrario. No es un personaje, de hecho, muy atractivo, pero tiene un tormento humano perfectamente claro y difícil y arduo. Y creo que sí, bueno, entré en ese estado mental, por llamarlo de esa manera. Ya era indispensable, de alguna manera, entrar en su perspectiva del mundo, que es muy dolorosa y muy desesperanzada, para poder entender cómo sería su voz en español, cómo hablaría. Hay que entrar en lo que está sintiendo el personaje y, por supuesto, sin alterar en lo absoluto el sentido de lo que Eliot está diciendo, con la mayor fidelidad posible a la autora, que es una autora que obviamente respeto muchísimo. Entonces, sí, me dio el gozo de adentrarme en este cuento o relato gótico, que es un género que a mí me gusta mucho. ¿Qué les parece si escuchamos piezas de la época victoriana? Esta se llama Marcha Imperial, es del año de 1897, compuesta por Edward Elgar. Y vámonos a un corte y regresamos. Esto es Conecta Cartelera Cultural Activa.
México el sol sale para todas, porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. No es por presumir, pero la Ciudad de México es la capital cultural de América y es que nuestra oferta cultural no le pide nada a ninguna otra ciudad del continente. No es por presumir, pero aquí en la capital nosotros los jóvenes somos el motor de la transformación. Y es que aquí es donde heredamos la resistencia, la solidaridad y la creatividad de nuestros ancestros. No es por presumir, pero los trofeos y los casos de éxito no solo se encuentran en estadios o en grandes competencias deportivas, sino en cada uno de los rincones de esta gran ciudad. Y no es por presumir, pero en Capital 21 conocerás los lugares, las historias y las personas de las que todas y todos los capitalinos deben sentirse orgullosos. ¡No te lo pierdas! En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Muy bien, Tapia. Sabemos que vas a tener un nuevo programa. Pues eso dicen las malas lenguas. ¡Confiesa! ¿En dónde, cuándo y a qué horas? Ya. Bájale eso que hasta ya apagó. Oh, pues es que así es, tiene que ser. Ya voy a confesar todo. Capital por cual, de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, por Capital 21. Capital 21, ¿qué es eso de Capital 21? ¡Soquete, güey! El canal de la Ciudad de México, para eso me gustaba. Ay, sí me dio fuerte. Oiga, tiene la manita pesada. Capital 21, Capital por cuál. Mary Ann Evans fue esta escritora que se puso el seudónimo de George Eliot para poder explorar sobre la literatura y sobre también la psique humana. Ella fue una escritora realista que por primera vez en este libro que les estamos presentando recurre a la novela gótica, una novela que también nos enfrentaba en temas más oscuros, una novela que nos enfrentaba a una psique masculina. ¿Cómo fue para nuestra traductora esta experiencia de poder meterse en esta historia, entender a la autora principal de la novela para no cambiar ninguna parte de este libro? Vamos a conocerlo. Bueno, el relato es complejo, es difícil de catalogar dentro del corpus de la obra literaria de George Eliot, porque si te fijas, es un lenguaje, es un relato gótico. Y George Eliot para nada es reconocida como una autora de literatura gótica, porque no lo era todo lo contrario, era una autora extremadamente realista, según su concepción de que la literatura tenía que ser realista, sea lo que sea que eso signifique, porque la literatura realista, pues, ¿qué es? Es muy difícil de definir qué es real en la literatura. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero aquí ella empieza se introduce en este género de la literatura gótica, que entonces estaba muy de moda, justo en la época de la que tú hablas, en la época victoriana.
empezaba a ponerse muy de moda la literatura gótica y la literatura también un poco sensacionalista, que podría este relato caber en esa definición. Pero ella lo hace como es George Eliot, una gran autora, lo hace con mucha elegancia y con mucha hondura, con mucha profundidad. Para ella, el vehículo de lo gótico es el vehículo para dar expresión a lo que yo creo que estaba sucediendo en el alma de George Eliot en esa época, que era un momento muy difícil para ella, estaba muy deprimida, había tenido un enorme éxito con su primera novela, pero estaba escribiendo la segunda, en ese momento estaba escribiendo El molino junto al Floss, y tenía mucho miedo de no estar a las expectativas de lo que el público esperaba del autor, porque no se sabía que era una mujer todavía, de Adam Bede, de su primera novela. Entonces tenía esa presión encima, la presión de que no se sabía quién era George Eliot, de ser un seudónimo, de no poder todavía identificarse como la autora. Estaba viviendo con un hombre casado, que eso, como tú dices, rompía con todas las reglas de la sociedad bien pensante victoriana, y acababa de morir su hermana, que era muy cercana a ella. Entonces estaba muy deprimida, estaba pasando un momento difícil, y además la depresión era parte del estado, digamos, natural de George Eliot. Entonces, todo eso entra en este relato, y yo creo que hay mucho de Eliot en Latimer, en este personaje masculino principal que tú mencionas. Y lo interesante, lo fascinante es lo que logra hacer Eliot, que escribía una literatura totalmente distinta, lo que logra hacer al entrar en el género del gótico. Es una joya de la literatura gótica y es completamente atípica de su autora. Esto para mí es fascinante, se sale por completo del canon de la obra de Eliot. Y eso para mí fue un regalo poder traducir y trabajar con un texto como este, porque yo creo que es un atisbo al alma profunda de Eliot, que en otros momentos podía ser incluso un poco, bueno, desde mi perspectiva, rígida en sus principios literarios, digamos. Sigamos escuchando música de la época. ¿Qué les parece si vamos a escuchar también otra composición de Edward Elgar que se llama Pompa y Circunstancia? Y nos ligamos a corte. Esto es Conecta, Cartelera Cultural Activa. La información es un elemento vital para consolidar un régimen democrático. De lunes a viernes, no te pierdas las conferencias mañaneras del presidente a partir de las 7 horas. De lunes a domingo, a las 19 horas, sintoniza el informe diario de la Secretaría de Salud sobre el estado del coronavirus en México. Lo importante es garantizar el derecho a la información, sin censura. Entérate de los sucesos locales y nacionales más relevantes por la señal de Capital 21. No bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas!
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. Sigue la programación que Capital 21 trae para ti de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2021. Disfruta de las actividades y contenidos de este evento por primera vez en formato virtual de lunes a viernes a las 15 horas, así como los sábados y domingos a partir de las 16:30 horas. Consulta la programación completa en www.capital21.cdmx.gov.mx. Solo por Capital 21. No bajemos la guardia. Protégete y protege a los demás. Disfrutamos ver imágenes de lectores, percibiendo estos nuevos mundos y horizontes que nos da, por supuesto, la literatura. Pero a veces hay una cuestión aquí. Muchas personas consideran por qué razón está la pertinencia de los clásicos. Y es que les cuento que los clásicos abordan temas generales, que son de los valores humanos, de los temas naturales como son las emociones, los sentimientos. ¿Cómo es que nuestra invitada conecta con esta situación y sobre todo, cómo considera ella que dialogan estas obras clásicas con lo que sucede en la actualidad? Vamos a escucharla. Yo creo que la literatura, la buena literatura no envejece. Creo que este relato ha resistido, sigue resistiendo la prueba del tiempo y que nos habla a todos. No es necesario que vivamos en el siglo XIX, en la época victoriana, para que entremos en ese universo, aunque evidentemente estamos leyendo un relato que transcurre en otra época, con otras costumbres. Nos identificamos, yo creo, inmediatamente con la negrura de la psique y del alma del personaje principal, el tormento que está sufriendo porque tiene esta doble visión, que tiene esta especie de capacidad de clarividencia, que para él es una tortura. Estamos viendo esa relación que tú mencionas, la relación de pareja que tiene con este personaje llamado Bertha Grant, que es una mujer muy, muy fría, de alguna manera el preámbulo de otros personajes femeninos en la obra de George Eliot, que son de fríos y calculadores y frívolos, sobre todo una mujer muy, muy frívola. Creo que cualquier lector o lectora se puede entrar en las complejidades de esta relación y en la belleza de las descripciones, incluyendo, por supuesto, las descripciones de los momentos visionarios, si lo queremos llamar así, de la enfermedad que padece Latimer, que le hace ver lugares que no conoce, o le hace ver el futuro, o entrar en el pensamiento de otros. Está todo narrado con tal elegancia, con tal hondura, que yo creo que no importa en qué época lo leamos, entramos, no hay barrera para el lector. Agradecemos, por supuesto, a nuestra invitada Adriana Díaz Enciso, traductora del Velo Alzado, quien nos dio esta charla y fue muy generosa al enseñarnos cómo se hace este proceso de la traducción de un clásico. Y por supuesto a ustedes que pusieron atención a esta entrevista. Ahora nos vamos con evento a domicilio y el día de hoy, en el marco de la 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se va a presentar Un virus sin corona, crónicas de la pandemia. José Ángel Leiva estará a cargo de esta presentación que se realizará en punto de las 4 de la tarde para que
ustedes no se lo pierdan. Les recomiendo que verifiquen los horarios de las transmisiones, que también se van a quedar en la huella digital del internet para que ustedes puedan recurrir a ellas cuando ustedes así lo requieran. Visiten la página www.filminería.unam.mx. Sin duda el día de hoy fue muy afortunado porque conocimos el trabajo de los traductores, que es un arduo esfuerzo para conectar con el autor y, por supuesto, encontrar este respeto al mismo texto. El día de mañana continuaremos con esta cobertura en la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Tendremos grandes títulos para ustedes. Les recomiendo que nos sigan en redes sociales, Capital 21, y también este programa que no se lo pierdan en sus dos horarios, de lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 8 de la noche. Y si es que ustedes se perdieron de la transmisión de este programa, no se preocupen que estamos en nuestro canal de YouTube de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia. Excelente tarde, excelente noche. Si en México fuéramos 100 personas, 51 serían mujeres, 40